Bienvenidos a Ciudad de Ciudades. En esta ocasión vamos a recorrer la colonia Roma. Nos encontramos ahora en la Plaza Río de Janeiro con la escultura del David al centro. A través de este recorrido que haremos nos vamos a enterar de los orígenes de la colonia, sus arquitecturas, casas, casonas, iglesias, plazas, jardines y personajes que la han habitado a lo largo del tiempo. La colonia Roma es el tema de esta tarde. La Plaza de Río de Janeiro es el corazón de la colonia Roma, pero no solo ello, también Álvaro Obregón, la Plaza Luis Cabrera y muchos lugares que te van dando todo un orden de cómo llegar a la misma. Sorprenden varias cosas, los nombres de las calles y los nombres de la colonia. ¿Por qué se llama Roma? Pues se llama Roma por la proximidad con el barrio de la Romita. Desde tiempo de la colonia existió el barrio de la Romita con una pequeña capilla que le rinde culto a San Judas Tadeo. Y de ahí, cuando a finales del siglo XIX se empieza a planear la colonia Roma, se decide ponerle el nombre precisamente en relación al barrio de la Romita. Pero otro caso particular es el por qué llevan esos nombres, porque todos asociamos la colonia Roma con el nombre de Durango, de Tabasco, de Colima, Orizaba, en fin, todas estas provincias del país tienen su asiento en los nombres de la colonia Roma. Pero lo más curioso es que después esta plaza central, que no llevaba ese nombre, el de Plaza Río de Janeiro, ahora imagínense, es la colonia Roma, lleva los nombres de las ciudades del país, como Córdoba, como las que he mencionado. Y además la plaza principal es la Plaza Río de Janeiro. Esto habla de lo cosmopolita que desde su nomenclatura es esta colonia Roma. Nos preguntaremos por qué se llama Río de Janeiro esta plaza en la colonia Roma, en las esquinas precisamente de Durango y Orizaba. Pues son las sumas de accidentes que se van presentando muchas veces para nombrar algunas zonas de las ciudades. Se llama Río de Janeiro esta plaza porque José Vasconcelos, aquel secretario de Educación Pública tan importante que tuvo México, hizo una visita en una ocasión a Brasil y lo trataron extraordinariamente. Era un hombre de gran influencia sobre las decisiones nacionales. A su regreso de Brasil, decidió ponerle a esta plaza, que no llevaba ese nombre, el nombre de Río de Janeiro. Así es como vamos entendiendo, porque la ciudad no únicamente reconoce uno por sus mapas y edificios, sino también por el nombre de sus calles, por las historias, el por qué las bautizaron así. Pero además, en esta Plaza Río de Janeiro, como en muchas otras, se dan punto de reunión, pues los personajes urbanos que siempre han existido. El chicharronero, el de las paletas, quien vende los algodones, quien nos lustra el calzado, y una serie de personajes urbanos que acompañan aún muchos de los espacios de nuestra ciudad. Lo podemos observar hoy en una tarde en la colonia Roma, en la Plaza Río de Janeiro, cuando al salir de la escuela, muchos estudiantes o quienes ya han terminado de trabajar, encuentran reposo, punto de encuentro, reflexión en parques de esta naturaleza. Uno más de los lugares a visitar en la Ciudad de México. Este es un plano de la colonia Roma. Aquí podemos observar el extraordinario trazo que tiene y la jerarquía precisamente de sus avenidas y calles. La cruza a la calle de Álvaro Obregón, que es como su espina dorsal. Lo que es para la ciudad quizá el Paseo de la Reforma, Álvaro Obregón es para la colonia Roma. La Plaza Río de Janeiro, la Plaza Luis Cabrera hacia el sur, el Jardín Pushkin o el Parque Pushkin hacia Avenida Cuauhtémoc y la Plaza de las Cibeles o el Jardín de las Cibeles. Son los grandes espacios que la articulan junto con la Avenida Álvaro Obregón. Y después también la calle de Durango, que cuenta con un camellón. Entonces nos vamos encontrando con camellones, glorietas, plazas y jardines que le dan una gran calidad urbana a esta zona. Una de las esquinas originales de la colonia Roma fue esta precisamente, la de Durango con esta plaza. El edificio Río de Janeiro, conocido en mucho tiempo como la Casa de las Brujas, se le reconocía. Y es un edificio que marcó una pauta de cómo deberían de ser los edificios colindantes en toda la colonia. Por eso lo vemos de esa altura, 5 o 6 niveles, viviendas en condominio, departamentos y en la parte de abajo comercios. Ese era el espíritu con el cual nació la colonia Roma. Departamentos, vivienda colectiva y a nivel de la calle, a nivel del paseante, de la banqueta, encontrarse los servicios. La tintorería, el restaurante, la tienda de conveniencia, la tienda de abarrotes, en fin.
Este es el origen de la colonia Roma y lo vemos con este bellísimo edificio hecho en tabique, con todo este estilo un poco muy inglés, pareciera de una esquina de Londres, con el cual toda la influencia europea fue muy clara a principios del siglo XX en la arquitectura mexicana. La arquitectura de la colonia Roma es uno de sus grandes temas, las casonas. Todas estas casas donde vemos con estos zócalos tan amplios de cantera, vean la dimensión del zócalo como basamento. Muchas de ellas con sótanos o espacios que se hicieron desde un principio para levantarlos de la tierra y evitar el salitre tan característico de esta zona, que hasta acá llegó el lago de Texcoco y por eso se levantaban las construcciones. Pero además de ello, toda la ornamentación. Vean estas dos ventanas muy gratas, apareadas, que no era muy común, y cómo tienen solo un enmarcamiento. Características de esta naturaleza, cantera, herrería y forja muy fuerte para proteger las ventanas, balcones y un trabajo muy interesante en sus formas, son características de esta arquitectura donde el balcón era una parte esencial. Si ustedes observan la cantidad de balcones que existen en torno a las plazas, era con esta idea de poder abrir las ventanas, refrescarse, que entre la luz a las construcciones, pero no solo eso, no únicamente la función utilitaria, sino el placer de asomarse para ver el jardín, para ver el espacio público, para gozar del lugar donde se encuentran todos, para husmear, para curiosear. Esa es la función de un balcón. Por eso en muchas ocasiones también existe la frase de que ya te sacaron a balcón o ya te balconearon. Es decir, cuando te exhiben, cuando estás afuera y los demás te pueden observar, pero tú también quedas en relación con ellos. Esta es una riqueza arquitectónica muy característica de estas colonias que se gestaron durante la primera mitad del siglo XX en la Ciudad de México. La colonia Roma tiene una conectividad extraordinaria. ¿Cuál es su perímetro? El perímetro es la avenida Chapultepec, por un lado, en otro sentido es el eje de avenida Cuauhtémoc, la calle de Álvaro Obregón, de alguna forma, y la avenida Veracruz, con la cual colinda con la colonia Condesa. Pero si vamos por avenida Chapultepec, pues corre toda la línea del metro, hay estaciones desde la estación Sevilla, la del metro Insurgentes y la Cuauhtémoc en un extremo. Insurgentes cruza prácticamente a la mitad la colonia Roma y el Metrobús que corre por esta avenida nos va alimentando tanto en las estaciones Durango, Álvaro Obregón, Sonora o Campeche. Desde este eje principal del Metrobús podemos ir caminando por muchas de las calles de la colonia Roma. Pero también está el sistema Ecobici, las bicis que recientemente han aparecido y que encontramos cerca de 40 puntos en la propia colonia Roma, desde la calle Álvaro Obregón hasta las principales como Orizaba o Veracruz, donde podemos encontrar bicicletas para poder deambular por la colonia Roma. El edificio Balmori es uno de los más representativos de la colonia Roma. Está en la esquina de Álvaro Obregón con Orizaba y es un edificio mixto porque tiene una serie de viviendas en corredor como las que vemos aquí atrás, es una especie de vecindad de corredor y otros locales comerciales en su planta baja. Las colonias se fueron construyendo en muchas ocasiones que en torno a sus parques existían las iglesias y próximos a ellos sus espacios recreativos, teatros y cines. En la colonia Roma nos encontramos con la iglesia de la Sagrada Familia en la esquina de Puebla y Orizaba y más adelante estaba sobre Álvaro Obregón el cine Balmori, hoy ya en desuso, producto de toda la transformación que han tenido los cines actualmente. Pero la Sagrada Familia es muy curioso ver su estilo, es una especie de templo neoclásico con una referencia muy de corte europeo en esta colonia que es absolutamente peatonal. Esta es la Casa Lamb, que fue la casa del señor Lamb, un inglés, hasta hace como 20 años, cuando se transformó en un centro cultural. Hoy es uno de los centros culturales más importantes de la colonia Roma. Se hacen presentaciones de libros, galerías de arte, hay una biblioteca, restaurante y se aprovechó esta enorme casona, difícil de mantener hoy por una familia, para que sea un centro cultural donde todos podamos acceder y brinde y enriquezca la cultura viva de la Ciudad de México. Este es el Museo del Objeto, un museo muy particular en la colonia Roma.
uno más de los atractivos culturales que tiene esta espléndida colonia. En una casa de 1906, aquí se ha organizado un museo donde se coleccionan toda una serie de objetos de carácter de diseño, de publicidad, latas, frascos y diversos objetos que a lo largo del tiempo le han dado historia a la Ciudad de México. En este museo, cada 5 meses, se cambia la museografía y se repone. En este caso, actualmente existe una sobre las colonias Roma y Condesa, su historia, su tradición, y podemos gozar además de nuevos artefactos que forman parte cotidiana de la vida de nuestra ciudad, como esta bicicleta. Claro, no tiene ruedas para que giren, pero sí podemos aquí apuntalar nuestras bicicletas, amarrarlas para visitar el entorno de esta zona de la colonia Roma. En varias ciudades del mundo existe la tradición de colocar por alguna pareja de enamorados un candado en algún elemento metálico para que no se pueda zafar. Una especie de símbolo que representa la unión de esta pareja. Llegan los enamorados, le ponen el nombre al candado y lo colocan en un elemento de herrería. Tal es el caso aquí, en la esquina de Córdoba con Colima, en la colonia Roma, donde en esta jardinera se ha creado esta tradición, como en el puente de la Academia en Venecia o el Golden Bridge precisamente en San Francisco, donde llega uno, lo coloca y se llevan la llave cada una de las parejas. Cuando, por si acaso, deciden romper, cada uno tendrá la libertad de llegar y abrir el candado para que no permanezca ahí. Estas son parte de las tradiciones colectivas urbanas muy atractivas que en la colonia Roma se pueden ver. Estamos con Bruno Newman. Él es un habitante distinguido de la colonia Roma, lleva 25 años habitando esta colonia, pero es un defensor acérrimo de la misma. Ha podido rehabilitar muchas construcciones, casas, conocedor profundo de la misma y recientemente, no solo ello, fundó el Museo del Objeto del Objeto. Actualmente hay una exposición sobre los orígenes de las colonias Roma y Condesa, su historia y sus analogías. Y eso se puede visitar en la calle de Córdoba, esquina con Colima. Pero cuéntanos primero la génesis del modo. ¿Cómo surge este museo en la colonia Roma? Pues mira, tiene su origen último, si me voy a una historia que lo voy a hacer breve. Hace 44 años cuando compré 4 empaques en La Lagunilla de productos franceses de perfumería. Era un polvo, un perfume, una loción, un jabón de la marca Pompey, 1906 tenían, ahí los tiene todavía. Me gustaron el diseño, yo había estudiado comunicación sabiendo que diseñador o arquitecto no iba a poder ser, entonces dije voy a estar cerca de los diseñadores y de sus productos y de los arquitectos y de sus productos. Entonces los puse en la mesa de centro de la casa y me acuerdo muy bien de los de la época porque Bárbara, mi hija mayor, ya tenía un año, empezaba y los tomaba y decía, espérame, no, o sea, mis amigos decían, ¿dónde conseguiste estas cosas? Pues las compré en La Lagunilla, me había costado 15 pesos, man. Ese fue el origen de una colección que hoy ya anda clasificada en cerca de 100,000 objetos, muchos de ellos que tienen que ver con mi quehacer profesional, la comunicación, y que tienen que ver con la comunicación, con el diseño, con el empaque, con la tipografía, con la imprenta, etcétera. Y en esa casa de objetos de mucho tipo encontré cosas maravillosas que también adquirí y que se fueron formando parte de la colección, fueron integrándose a esta colección de todo tipo de objetos, algunos en extinción prácticamente, otros muy insólitos, otros con humor involuntario, otros simplemente extraños y raros. Entonces, los fui guardando primero en mi casa, ya después faltaron espacios en la casa para tenerlos, me los llevé a la oficina, vitrinas, ya no había espacio en la oficina, empecé a guardarlos en cajas y después
rentamos un pequeño departamentito para poderlos guardar y tenerlos en anaqueles, etcétera, hasta que María Alonso un día me dijo, amiga mía, que en paz descanse, muy joven, murió hace año y medio. Ella trabajaba en la biblioteca de Nueva York, clasificando objetos y documentos. ¿Por qué no los clasificamos para que los puedan disfrutar muchas otras personas, como los exhibes en tu oficina y en tu casa, pero vamos a hacerlo? Y ahí surgió empezar a hacer esta clasificación, que hoy te digo, ya cerca de los 100,000 están clasificados, para que los puedan consultar estudiantes, estudiosos, expertos en mercadotecnia, en empaque, en ingeniería. Y después de esto, pues hicimos la fusión de las dos casas de Colima, que son una de las 6 o 7 casas que hay clasificadas como Nubo en la Ciudad de México hoy. Se hizo la fusión, se hizo la adaptación para convertirla en la sede del museo, y aunque la sede es parte del museo, porque hay muchas actividades ajenas a la sede misma, pues ahí ya estamos ahorita en la 7ª exposición. Lo abrimos en octubre de 2010, hemos tenido 7 o 8 exposiciones y tenemos muchas sorpresas para las futuras, las siguientes sobre el rock en México, y ya no digo las demás para no hablar de mucho futuro. Cada 5 meses el museo cambia radicalmente y ofrece algo nuevo, diferente, para que no haya alguien que diga, yo ya fui al modo, ya sé lo que exhiben. Siempre hay sorpresas, siempre hay cosas nuevas. ¿Sabías que el Instituto Nacional de Bellas Artes ha declarado muchos inmuebles de la Colonia Roma patrimonio arquitectónico? Por tanto, estos están protegidos y no pueden ser modificados ni demolidos. De la totalidad de inmuebles catalogados en el país, el 10%, aproximadamente 1.400, se encuentran en la Colonia Roma, declarada zona de monumentos artísticos. Se dice que una de las formas más claras y de mejor calidad para conocer una ciudad es caminando, recorriéndola. Pero no basta una ciudad tan extensa como la de México, pues quizá caminando lo podemos hacer en algunos barrios y zonas, en colonias, pero no en toda. Ahora también se pueden conocer en bicicleta. Por este sistema de bicicletas públicas o la propia, uno puede recorrer la ciudad en bicicleta, no únicamente de función recreativa, sino también para trabajar. Esto es cada vez más frecuente en la Roma. Uno ve bicicletas y bicicletas durante todo el día. Una forma mucho más amable de poder ir viendo el paisaje, los edificios, los árboles. Y en este camellón de Álvaro Obregón, que se ha convertido como en el eje principal, suceden muchas cosas. Están fuentes, bancas, que animan sobre todo e invitan a las personas a tener un descanso en el agitado día de vivir en la Ciudad de México. ¿Qué es una banca urbana? Generalmente hablamos, ay, la banca, pásame el banco. Una banca puede ser algo pequeño o puede ser algo mucho más grande. En las casas utilizamos las más pequeñas. El banquito de la cocina, el banquito para apoyarnos en algo, el banco para subir al closet y sacar de los entrepaños superiores. Pero la banca como tal, cuando es más amplia, se conoce como una banca urbana. Es una banca urbana. No le pertenece a nadie en lo particular, nos pertenece a todos. Es nuestra cuando estamos cansados, cuando lo vemos vacía y decimos, ¡ay, ahí está esa banca! ¡Córrele! Y nos queremos sentar. Esta es una banca urbana en el camellón de Álvaro Obregón, en la Ciudad de México. Las esquinas, otro gran tema de las ciudades. ¿Qué no pasa en una esquina? Todo lo resolvemos ahí. Decimos generalmente, nos vemos en la esquina. Puede usted tomar el autobús en la esquina. Ahora voy a la tienda de la esquina. Pues la esquina siempre es un punto de referencia porque es donde damos vuelta, donde nos quebramos, lo que nos va marcando. 4 esquinas más joven y usted da vuelta a la izquierda. Nos da una referencia de ubicación. Pero además de ser referencias, son también referencias físicas, arquitectónicas. En la Colonia Roma, muchas de las esquinas están solucionadas de esta forma, llamadas ochavadas, pancupé, en ángulo de 45, como ustedes quieran reconocerlas, pero son que tienen un frente. Ustedes pueden ver que la esquina tiene un ventanal. Las 4 esquinas de Orizaba con Álvaro Obregón tienen características similares. Esto se hace con la idea de ser más generosos. Si uno viene llegando a la esquina, al estar cortados en 45 grados o con esa fachada, se hace más amplia nuestra vista y nos permite dar la vuelta. Eso es lo que se logra con esquinas bien resueltas, y la Colonia Roma está llena de ellas. Hay que recorrerlas.
Álvaro Obregón es la calzada principal de la colonia Roma. Es una especie de espina dorsal, como si fuera nuestra columna vertebral, que la compone precisamente desde Avenida Cuauhtémoc hasta Durango. Y esta calle va generando toda una serie de vértebras laterales. Es la estructura principal. Y tiene este camellón por el cual vamos deambulando. En el centro hay fuentes, algunas con esculturas de orden griego, clásico, pero a los lados nos fuimos encontrando una gran cantidad de casonas que fueron residencias durante principios de siglo. Bueno, estamos con Ana Elena Malet, quien es una gran conocedora de la colonia Roma, pero no solo eso, sino es una promotora cultural. Ella ha hecho una labor realmente de altísimo valor para enaltecer la vida cultural de la colonia Roma. Cuéntanos un poco el origen del corredor cultural de la Roma. Gracias, Felipe. Pues siempre les digo que la idea no es nueva ni es mía. Tú te acordarás que en los años 90, cuando la Roma estaba muy deprimida por los resultados del temblor de 1985, un pequeño grupo de galerías de la Roma comenzaron con un proyecto que se llamaba el Corredor Cultural de la Roma. Todos los jueves últimos de mes inauguraban la UMR Nina Menocal, la Universidad de la Comunicación, una exposición. Y a mí en mi época de universitaria me tocó vivir eso. Todos los jueves yo iba a la Roma, bajaba de la Ibero a la Roma, ¿no? Desde Santa Fe, me trasladaba hasta la colonia Roma para vivir esa experiencia. En 2009, después de la crisis de la influenza, yo vi que mi barrio de alguna manera se volvió a deprimir. Y la idea fue generar un proyecto que volviera a reactivar un poco la vida en la Roma. Y fue el resultado de retomar ese corredor de la Roma, pero incluir ahora también la parte de la Condesa. No solo galerías de arte, sino también espacios de diseño y la parte gastronómica en la Roma, que está verdaderamente bollante. ¿Por qué está bollante la gastronomía en la colonia Roma? Pues es un fenómeno muy interesante. Siempre ha habido buenos restaurantes en la colonia Roma, desde el Guría o la cantina La Covadonga, que es una cantina muy tradicional que hoy se ha vuelto cuna de artistas. Pero en los últimos años, yo creo que este desarrollo inmobiliario, esta parte como del rescate de muchas de las grandes casonas de la colonia Roma, el boom de las galerías de arte, ha traído muchas nuevas ofertas gastronómicas como el Máximo Bistró, como Rosetta de Elena Reigadas. Hay una serie como de pequeños restaurantes que están ofreciendo ofertas muy interesantes. Uno de los chefs de Oaxaca se acaba de mudar a la Roma y poner un restaurante que se llama Las Tlayudas, ahí en la calle de San Luis Potosí, que es comida oaxaqueña. Entonces hay una oferta muy interesante gastronómica, además de la parte artística, que pues en la Roma la tenemos, yo creo que desde que inició ha sido un barrio de artistas. En los 90 se reforzó muchísimo porque los precios de los inmuebles estaban muy baratos y ahora hay como todo un rescate de la vida en la Roma, no solamente arquitectónicamente, sino también socialmente. Sí, la gastronomía, las galerías de arte, los centros culturales. Exactamente. Está la Casa Universitaria del Libro de la UNAM, al lado del Covadonga, sí. Y frente a la Iglesia de la Sagrada Familia. Pero también hay muchísimas actividades alternativas, ¿no? Por parte de diseñadores, creadores, coreógrafos, artistas. Es bien interesante porque hace poco alguien me contaba que están pretendiendo hacer una cosa que se llama el Clúster Roma Condesa, porque han descubierto que per cápita los estudios creativos, el mayor número de estudios creativos que hay en la ciudad están en la zona de la Roma Condesa. Entonces hay muchos estudios de artistas, muchos estudios de diseñadores, muchas agencias de comunicación, agencias de publicidad, y eso se nota en la manera en cómo se han restaurado las casas, en la manera de muchos del mobiliario urbano que empieza a ver que no necesariamente es el que está puesto por el gobierno del Distrito Federal, sino que es tomar de pronto esas calles, ¿no? Y hay una parte muy interesante en la Roma, por ejemplo, hay como 2 domingos al mes en la Plaza Río de Janeiro, el Mercado del 100, que son 100 productores a menos de 100 kilómetros de la Ciudad de México, productores de frutas y verduras, y hay también como un movimiento, por ejemplo, de slow food interesante, muchas tiendas orgánicas, muchas tiendas gourmet o de productores muy cercanos a la Roma o a la Ciudad de México. Está surgiendo también un movimiento súper interesante de huertos urbanos en la Roma. Está el huerto de la Romita, ahí en la Roma, atrás de donde estaba, bueno, frente al multifamiliar Juárez, hay un nuevo huerto que se llama el Huerto Roma, enorme,
que está empezando también a dar talleres de siembra para que la gente en sus casas pueda tener su pequeño huerto. Entonces hay como mucha vanguardia en temas sociales y en temas artísticos en la Roma. Sí, y en la agenda contemporánea actual, ¿no? Lo que es la sustentabilidad, una movilidad alternativa, cada vez la gente camina más o anda en bicicleta, con una conciencia sobre lo que significa realmente conservar la energía, consumir productos más sanos y tener una vida colectiva y extrovertida más amplia. Sí, esta parte, por ejemplo, de tener ecobici en la Roma, que tardó mucho tiempo en llegar, fue primero en la Condesa, pero ha venido a darle una movilidad distinta, ¿no? Tenemos, la verdad es que es una maravilla la Roma porque hay transporte público, está el Metrobús Insurgente súper cerca, están pues la estación de metro que es Insurgentes, y es una colonia que está muy bien situada. Hay también, para la gente que vive fuera, por ejemplo, hay una serie como de pequeños hotelitos que están surgiendo, muy interesantes, con una oferta de pocos cuartos, precios más accesibles, ¿no? Atención personalizada, restaurantes interesantes, y creo que es un lugar que está viviendo una energía bien interesante, pero que hay esta mezcla de gente joven, creativa, pero también están la gente de hace muchísimos años que vivía en la Roma, y espacios y negocios muy tradicionales como la dulcería de Celaya, ¿no? Enfrente de la Sagrada Familia, ahí en la calle de Orizaba, que yo me acuerdo, mi abuela nació en la Roma, o sea que mi relación de la Roma data de muchos años, y los sábados nos traía a visitar la Roma, y siempre pasábamos a la Sagrada Familia porque mi abuela y sus hermanas son los ángeles que están pintados por el padre Carrasco en la Sagrada Familia. Y del lado de mi padre, eso es del lado de mi padre, y del lado de mi madre eran mineros en Torreón, entonces donaron parte del altar de la Sagrada Familia. Entonces íbamos a ver que es un altar como de ónix. Entonces íbamos a ver esas cosas y después pues teníamos que comprar unas galletitas de puerquito en la dulcería de Celaya, ¿no? Entonces hay mucha tradición y mucha historia. Hay una parte que no sucedió, por ejemplo, en barrios como la Condesa, que se destruyó muchísimo la arquitectura tan importante de la Condesa. Y creo que en la Roma llegó en un momento de mucho más conciencia, también por parte de las autoridades que están más conscientes que hay que procurar y cuidar, preservar nuestro patrimonio arquitectónico. ¿Cómo convive ante toda esta oferta que nos narras con la vida doméstica, con la habitación? Porque por fortuna no es una colonia que se vació como la zona rosa u otras, y que los habitantes siguen ahí y que se siguen haciendo remodelaciones de casonas para que haya habitaciones, departamentos y algunas construcciones nuevas de buena calidad donde eran terrenos baldíos. Pues hay una parte muy interesante, hay muchos arquitectos jóvenes que han hecho estos experimentos de cuidar fachadas, ¿no? Y quizá no se puede conservar lo de la parte de atrás porque ya está muy dañado. Recordemos que la Roma sufrió bastante por los varios temblores que ha habido en la ciudad, no solo el del 85, pero hay unos experimentos arquitectónicos muy interesantes y una conciencia también por rescatar esas enormes casonas, ¿no? Ya es muy difícil que las ocupes como casa habitación porque ya no somos las familias tan grandes como antes, pero muchas de estas grandes casonas se convirtieron en galerías, como la Galería OMR, este lugar maravilloso, que además tiene una historia enorme porque fue la primera como casa del exilio español en México, ahí en la Plaza Río de Janeiro, exactamente. Y esa parte de tener como, ahora sí que un barrio de usos múltiples, ¿no? Tener oficinas, pero tener también la parte habitacional, que sigue siendo una vida de barrio, y también la parte comercial y la parte artística, que me parece muy interesante. Y hay otra parte que también tiene que ver con la vida doméstica, que la gente de la Roma es muy consciente de sus espacios públicos, de sus parques, como puede ser la Plaza Río de Janeiro, que se ha cuidado muchísimo, el David, la Plaza Luis Cabrera, que ha venido como a renacer con muchas de las cosas que están sucediendo al lado. Y bueno, estoy pensando en el Parque Pushkin, que está un poquito más atrás, pero por ejemplo Álvaro Obregón, ahorita está, el camellón de Álvaro Obregón está viviendo un renacimiento con exposiciones, la propia gente, los propios vecinos de la Roma hicieron un movimiento para que se limpiara ese camellón de ambulantes, y creo que la gente de la Roma es muy consciente de su circunstancia y de su patrimonio. Ana Elena, es un placer. Muchísimas gracias. Eres una auténtica romana y admiradora de la colonia Roma. Muchísimas gracias. No te quedas en la admiración, sino en la acción. Exactamente. Gracias. Muchas gracias.
¿Sabías que a partir de los años 40 arribaron a esta colonia un buen número de provincianos del sureste de México? Esto hizo que sus primeros habitantes emigraran a nuevas colonias. Para los años 60 se convirtió en una zona comercial, escolar y de oficinas principalmente. El terremoto de 1985 derrumbó numerosos inmuebles contemporáneos, como la obra del arquitecto Mario Panidarqui, el emblemático centro urbano Presidente Juárez, destruido en un 80%, además de 4 casonas antiguas debido a sus colindantes de más peso y volumen. Como hemos mencionado, la colonia Roma tiene diversos parques y lugares. La Plaza Río de Janeiro, la Plaza Luis Cabrera, la avenida Álvaro Obregón, pero también una parte de la calle de Durango con su camellón y la Fuente de las Cibeles, lo que se llamó en otra época la Glorieta Miravalle. Es la confluencia de las calles de Medellín, Durango y Oaxaca. Esta Fuente de las Cibeles fue donada por los residentes españoles en la Ciudad de México desde 1980 y con la anuencia desde luego de la Villa de Madrid, dado que la original fuente está en un punto estratégico de Madrid, en la calle de la Castellana, precisamente frente al Correo en Madrid, y que hoy es el Ayuntamiento de Madrid, precisamente ese emblemático edificio en Madrid. La Fuente de las Cibeles representa una parte de la mitología griega. Es la diosa de la tierra y del cielo y está aquí presente en la colonia Roma de la Ciudad de México. La Glorieta de las Cibeles es una de las pocas glorietas que quedan en la Ciudad de México. Recordemos que todavía hacia la década de los 80 del siglo pasado, muchos cruceros en la Ciudad de México estaban resueltos como glorietas. Recordarán la glorieta de Pancho Villa o del Riviera, la glorieta de Los Hongos, la glorieta de Insurgentes. Esta glorieta es casi la única que queda en la Ciudad de México, la glorieta de la Fuente de las Cibeles, que funciona como una plaza. Es algo muy interesante porque el pavimento central continúa hasta los extremos y desde aquí podemos gozar, desde luego, en la época de la primavera, en febrero y marzo, de las jacarandas, del esplendor de las jacarandas que inundan también mucho la colonia Roma y que arman un tapete extraordinario al caer las flores, este tapete morado color jacaranda en la época de marzo, de abril en la Ciudad de México. Pero también esta fuente y esta glorieta es el sitio donde se reúne la colonia española y le da identidad, sobre todo cuando España, el equipo español de fútbol u otros, logran triunfos en algunos certámenes, como fue el caso de la reciente Copa Mundial de Fútbol. Aquí, la colonia española en México y todos los aficionados al equipo de fútbol de la selección española celebraron el campeonato mundial como lo hacen en muchas otras ocasiones. También se puede admirar la parroquia de la Sagrada Familia, en las calles de Puebla, esquina con Orizaba. La iglesia se inauguró en 1925 y arquitectónicamente es una combinación de neogótico y neorromántico. Por cierto, adentro descansan los restos del Padre Pro, un cura asesinado durante la persecución a los clérigos en los años 20 y que fue canonizado en 1988. Otro camellón, el de la calle de Durango, así como el de Álvaro Obregón, caracteriza también esta colonia. Camellón, ¿de dónde vendrá la palabra? Pues es el lomo justamente del camello. La parte central es como si uno quedase montado en el centro de la avenida. Por eso lo reconocemos como camellones y más por los cuales podemos caminar como este en la calle de Durango, en la colonia Roma, donde también nos vamos encontrando, como en otros lugares, con bicicletas. Cada vez la bicicleta está más presente y aquí, cerca de las Cibeles, también podemos conseguir que nos presten bicicletas para poder andar en esta superficie plana de la ciudad y recorrer esta colonia llena de riqueza arquitectónica y recreativa. Las fuentes, qué importantes son las fuentes en las ciudades, porque en las ciudades predomina el concreto, los pavimentos y muchas construcciones que generalmente aumentan la temperatura y da más calor. Una fuente siempre anima, la frescura del agua, todo el carácter simbólico que han tenido a lo largo de la historia, lo que es una fuente de vida, humidificar, recrearse con la vista del agua. Eso es una fuente. Además, muchas de las glorietas y parques de la colonia Roma tienen fuentes
la Fuente del David en la Plaza Río de Janeiro, en la Plaza Luis Cabrera también existen fuentes, no se diga en el Camellón de Álvaro Obregón, donde hay algunas con esculturas del arte clásico griego, y aquí la Fuente de las Cibeles en plena Colonia Roma. No únicamente la cantera y la piedra presente en las construcciones de esta zona son relevantes. La herrería cumple un papel también muy importante. Así encontramos zaguanes, portones de gran dimensión con dibujos de herrería. Pero qué decir de las rejas que nos permiten ver hacia adentro, transparentar la vista, pero impedir el paso para que las gentes no se brinquen. Pero también muchas protecciones en las ventanas, en los zócalos, en las ventanas para evitar que las personas pasen y la luz continúe haciéndolo. Pero qué decir de los balcones. Si hay algo espléndido son los balcones, muchos de ellos siempre con dibujos, algunos en forma Art Deco, Art Nouveau, que siempre le van a dar una característica muy particular a esta colonia. No únicamente los edificios van armando las calles, sino hay arquitectura vegetal. Los árboles, las palmas, las jacarandas han hecho en muchas ocasiones las calles. Imagínense muchas calles de nuestra ciudad, como en Xola, Doctor Vertis, la calle de Florencia, sin sus palmeras. Lo mismo sucede en la calle de Oaxaca, la que está aquí precisamente a mi espalda. Vean esas rebosantes palmeras, le dan toda una estructura, la ordenan, la vegetación forma parte también del ordenamiento de las ciudades y en esta colonia llena de áreas verdes está muy presente. Esta es una muestra clara de cómo la vegetación puede estructurar una calle y una ciudad. La calle de Oaxaca, aquí en la colonia Roma, en este tramo, podemos ver el esplendor de estas palmeras y cómo dan esa característica. Las palmeras, la vegetación, los árboles estructuran muchas veces el perfil de las calles. Buen ejemplo. Ahora estamos en la Plaza de la Romita, lo que dio origen a la colonia Roma. Es una pequeña plaza con su iglesia que data esta capilla desde 1530, conocida en aquel entonces como la Capilla de la Natividad, y que fue creada por Fray Pedro de Gante desde la época colonial. Pero más adelante, durante los siglos que le siguieron, se fue armando una pequeña población en torno a la capilla, que hoy también le rinde culto a San Judas Tadeo. Pero esta plaza, además de su riqueza, es histórica. En esta plaza fue filmada la famosa película de Luis Buñuel, Los Olvidados, aquella que habla precisamente sobre los niños de la calle. Hoy la Plaza de la Romita ha sido renovada, se encuentra con mucho mayor seguridad, porque también gozó de muy mala fama. Todavía queda alguna memoria de esto, de que muchos malhechores, después de cometer crímenes y delitos, venían a esta iglesia precisamente a curarse en salud y a pedir perdón por los hechos cometidos. Hoy en la plaza, poco a poco se ha ido recuperando esa paz y podemos gozar de ella. Existen varias infraestructuras como centros culturales, la de los sembradores urbanos, que ahora veremos, y también la tradición del fin de semana. Sábados y domingos en la plaza se llena de puestos con unas famosas enchiladas y tradicionales platillos mexicanos. Plaza La Romita. Y es así como terminamos un capítulo más de Ciudades, Ciudades, en esta ocasión dedicado a la colonia Roma. No quisiera yo despedirlo sin ver esta estampa clásica de una de las casonas de la colonia Roma, de sus calles, de sus camellones, de sus parques, de la riqueza que ha sido a lo largo del siglo XX, pero que hoy, en pleno siglo XXI, es una de las colonias de vanguardia cultural en la Ciudad de México.